Bienvenidos jóvenes al primer módulo de la asignatura de taller de guiados de ciudad. Como ustedes pudieron revisar el PPT, ustedes se encontraron con una serie de reglas y conceptos que son específicamente relacionados con ustedes como profesionales. Desde el concepto de accidente, de los peligros, el peligro objetivo, el peligro subjetivo. Es importante que ustedes vayan reconociendo ya estos conceptos y que son directamente extraídos de la norma chilena, ¿ya? Es justamente esos requerimientos que ustedes les van a solicitar el día de mañana si ustedes llegasen a tener algún tipo de agencia o algún tipo justamente de emprendimiento que tiene relación con el guiado. Es importante que la norma chilena sea su Biblia, ¿ya? O sea, esa es la regla y la norma que ustedes tienen que respetar, ¿ya? Así que eso con esos jóvenes, ir reforzando esos temas. Nosotros vamos a especificarlos ya cuando empecemos a tener estas reuniones vía Zoom. Y ahí vamos a resolver las dudas que ustedes vayan teniendo con esos conceptos que efectivamente son parte de la batería teórica que ustedes como profesionales deben manejar, ¿ya? Así que importante. Para esto, la cápsula que les estoy haciendo el día de hoy, más que todo tiene que ver para explicar algunas áreas de interés con los tipos de guiados que se realizan, ¿ya? Específicamente, nosotros tenemos un listado de distintos tipos de guiados que ustedes el día de mañana pueden realizar y que incluso ustedes pueden innovar en realizar ese tipo de guiado. Nosotros, por ejemplo, tenemos el guiado histórico, ¿ya? El guiado histórico se enfoca específicamente a los hechos, a las fechas, a los acontecimientos que ocurrieron en ese sector. Por ejemplo, si ustedes realizaran un guiado por Plaza de Armas, evidentemente realizarían un guiado histórico, porque se encontrarían, por ejemplo, con la catedral, se encontrarían con el Correo, con el Museo Histórico Natural, se encontrarían con la misma Plaza de Armas donde ocurrieron muchos eventos en la historia de Chile, desde las corridas de toros hasta justamente grandes celebraciones en el centenario y el bicentenario. Entonces, evidentemente, un guiado histórico en un hecho, o sea, en un espacio como Plaza de Armas o espacios que ustedes encuentren donde hayan ocurrido eventos que son importantes para la historia de Chile, son justamente un tipo de guiado que ustedes pueden apuntar. Pero también nosotros podemos encontrar guiados ecológicos. Porque hay un grupo, una parte, una población de turistas que más allá de interesarles la historia, les interesa la ecología, les interesa la flora, la fauna, justamente las características de las plantas, de las piedras, de los ríos, todas esas cosas que en este caso amplían la biodiversidad de acá de este país o del país donde ustedes se encuentran. Puede ser también un tipo de turismo. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un guiado en Torres del Paine, evidentemente, más allá de hablar de la historia, van a tener que hablar de la biodiversidad. Entonces, un turismo ecológico sería lo más pertinente y creo que también es un ejercicio que ustedes puedan ir pensando y diciendo, oye, ¿sabes qué? Este puede ser un nicho o este puede ser un elemento importante a poder trabajar. También nosotros podemos encontrar tipos de guiados artísticos. ¿Ya? Más allá de la historia y la ecología, encontramos, por ejemplo, un guiado en Valparaíso, donde puedes apreciar los distintos murales, las distintas expresiones artísticas de artistas anónimos que se pueden ver en Valparaíso. A lo mejor tú puedes realizar un guiado por el Museo de Bellas Artes y hacer una especificación técnica de todas las obras de Mata. El guiado artístico es un guiado muy específico donde hay mucha población turística que sí le interesa trabajar, ver y entender el arte en algún país. Supongamos tú eres, por ejemplo, no sé, eres de Kazajstán y vienes haciendo una relación del expresionismo en distintos países, desde los cuadros hasta las esculturas, y evidentemente vas a solicitar o vas a querer que se te ofrezca un paquete turístico artístico. Eso, por ejemplo, con esos puntos son re importantes porque también nosotros podemos tener un guiado cultural, donde el guiado cultural podemos entremezclar parte del guiado artístico, parte del guiado histórico,
parte del guiado ecológico. ¿Por qué? Porque la cultura, que es parte de todos de lo que hacemos y de lo que sabemos nosotros como sociedad, lo que consideramos patrimonio, todas esas cosas pueden realizarlas ustedes en un guiado cultural, que van a enlazar distintos tipos de guiados y pueden hacer en cualquier zona donde ustedes se desenvuelvan. Es fundamental que ustedes ya también vayan pensando en eso. A lo mejor no es necesario que te tengas que casar con un solo guiado, sino que también puedes hacer uno que pueda englobar distintos guiados. ¿Se entiende? De esta forma, jóvenes, además ustedes pueden encontrar guiados geográficos. Los guiados geográficos apuntan a todo lo que es la construcción del relieve, las características geográficas de la zona. Más allá de ser un guiado ecológico, es un guiado específico que tiene que ver con la geografía del sector, de cómo se fue modelando. Por ejemplo, si tú te encuentras en San Pedro de Atacama y estás haciendo un guiado por el Valle de la Luna, evidentemente tu guiado es geográfico, de cómo se fue formando el Valle de la Luna. A lo mejor si vas al Monte Arcoíris, también tienes que hablar sobre la geografía del Monte Arcoíris, por qué tiene esos colores. Eso no es ecológico, eso es geográfico. Entonces, también puedes entremezclar esas cosas. Supongamos, mismo ejemplo que dimos anterior, que tiene que ver con Torres del Paine. Tú en Torres del Paine evidentemente vas a hablar de la biodiversidad. Vas a hablar de la flora, la fauna que se encuentra en el sector, pero vas a tener que saber entremezclar partes geográficas, porque vas a tener que explicar cómo se formaron las Torres del Paine. Entonces, eso es geografía pura. Además, jóvenes, nosotros podemos realizar guiados en museos. Hay muchos museos en la región metropolitana donde ustedes también pueden recabar y ir al museo indígena, al museo histórico, al museo de trenes, al museo que ustedes estimen conveniente, donde ahí van a tener que entrelazar muchos tipos de guiados. Desde la historia, desde el arte, desde la flora y fauna, y desde la geografía de cómo se conformó este país geográficamente. Entonces, los museos, por ejemplo, que existen, son una gran concentración de historia, de arte, cultura, y que ustedes también tienen que saber manejar. Una de las cosas que nosotros indicamos el semestre pasado tenía relación en cómo nosotros tenemos que ser buenos profesionales y cómo tenemos que retener estos discursos. Lo que tú estás señalando para el turista es verdad. Entonces, si tú vas a explicar que la formación de Chile geográficamente se debe a la subducción de placas, tiene que ser información fidedigna. No puede ser información al azar. Y eso es lo importante de ustedes, la gran responsabilidad que ustedes tienen como futuros profesionales. Además, jóvenes, nosotros también podemos encontrar guiados hacia monumentos. Y monumentos, por ejemplo, que hoy en día han sido cambiados. Porque cambia, el monumento es reconocido y va cambiando según cómo nosotros como sociedad lo entendamos. Antiguamente conocíamos Plaza Italia como un lugar de celebración. Hoy reconocemos a Plaza Italia como una plaza denominada Plaza Dignidad, donde se reclaman los derechos de los ciudadanos. Y así a lo mejor el día de mañana se va a reconocer Plaza Italia de otra perspectiva, de otra mirada, distinta de cuando se conformó, que era justamente el homenaje al general Baquedano, que libraron batalla en el siglo XVIII, el siglo XIX, que diga, y que el general Baquedano incluso participó en la Guerra del Pacífico, y que era un estandarte para Chile, un ejemplo para Chile, y que después fue cambiando. Del monumento respetado del general Baquedano al monumento donde se iba a realizar las celebraciones en cualquier victoria deportiva de Chile. A después ser el monumento donde todos se iban a concentrar para poder exigir dignidad en este país. Entonces, justamente los monumentos van cambiando también según el contexto. Así que esa es la importancia también de ustedes como profesionales, que tienen que explicar parte del contexto.
Este contexto que va cambiando y que es también parte del relato. Y ese relato lo vamos a explicar en el módulo 2, cuando hablemos de la comunicación. Entonces, eso parte de los monumentos es bien interesante y bien da mucho para analizar, para que ustedes también puedan ir aprendiendo de ello y vayan cambiando y vayan pensando en que esto no es estático. La historia, muchos dicen que es cíclica. Mentira, no es cíclica, es en espiral. Se pueden repetir algunos hechos, pero los contextos cambian. Las sociedades cambian. Todo, como dice la señora Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. Además, jóvenes, nosotros podemos encontrar también guiados patrimoniales. Desde el concepto del patrimonio, de lo que consideran las sociedades como un barrio patrimonial, por ejemplo. Un barrio donde ocurrieron muchas cosas que para un grupo o un sector es patrimonio y de pronto eso puede ser llamativo para un grupo de turistas. De esa forma, jóvenes, hay distintos tipos de que ustedes puedan hacer turismo. La importancia es que ustedes ya vayan decidiendo con cuál se quieren quedar. Y la importancia también tiene que ver en cómo ustedes van a relacionar esto haciéndolo un tema importante para el turista que viene a visitar este país y cómo ustedes lo quieren abordar. Eso, jóvenes.